Nos acompaña el propio secretario de Estado, Marco Rubio, está con nosotros. Señor secretario, gracias por su tiempo. Sé que está ocupado y tiene mucho trabajo pendiente. Podemos empezar con la pregunta para esos estadounidenses que tal vez no entiendan por qué ahora. Quiero analizar esto con gran especificidad y detalles sobre la necesidad de esto. Ahora, cuando el enviado para el Medio Oriente, Steve Witkoff, vino a este programa y explicó que los iraníes no negociarían el tema de abandonar su programa de armas nucleares, alardeó de 460 kilogramos de uranio enriquecido al 60%, que podría convertirse en grado militar al 90% en 7 a 12 días. En ese momento me pareció inevitable, iban a pesar de martillo de medianoche, se aferrarían a ese, cito, derecho inalienable, como lo llamaron. ¿Fue ese el punto de inflexión? Fue uno de los puntos de inflexión. Parte de ese punto es que Irán lleva haciendo esto 47 años. Sabemos de qué se trata este régimen. Quiero ser claro, no hablo del pueblo de Irán. Al pueblo de Irán ni siquiera le gusta este gobierno o este régimen. Este es un régimen liderado por clérigos chiíes radicales, por personas que creen que es su vocación. Sé que esto suena fantástico, pero es absolutamente cierto. Este es un régimen liderado por personas que creen que es su vocación y su propósito en la vida marcar el fin del mundo. Esta gente quiere armas nucleares. ¿Por qué sabemos eso? Porque están reuniendo todas las cosas que se necesitan para las armas nucleares. Están ensamblando cohetes de largo alcance que eventualmente pueden llegar a los Estados Unidos, ya pueden alcanzar Europa. Los vimos demostrar 2 de ellos la semana pasada, a pesar de negar que los tenían, enriquecieron uranio al 60%. Como señaló hace un momento, del 60% al 90%, que es lo que se necesita para una bomba, toma de 12 a 14 días, alardearon de que todavía tenían eso. Exigen el derecho a enriquecer, que es como se llega del 60% al 90%. Son el principal patrocinador del terrorismo, no en la región, en el mundo. Nunca se les puede permitir tener un arma nuclear, que es lo que el presidente Trump dejó muy claro desde el primer día de su presidencia, de hecho desde el primer día de su candidatura. Cuando bajó por esa escalera mecánica en 2015, habló de esto. De hecho, ha estado hablando de la amenaza de Irán antes de ser siquiera un candidato político, y como presidente no iba a permitir que Irán representara una amenaza para los estadounidenses ahora o para las futuras generaciones de estadounidenses, así que tuvimos que actuar, y con un propósito muy claro. Vamos a destruir su fuerza aérea. En gran medida lo hemos hecho. Íbamos a destruir su armada, lo cual hemos logrado en gran medida. Íbamos a destruir un porcentaje significativo de sus lanzadores de misiles. Estamos en buen camino para lograrlo. E íbamos a aniquilar su base industrial de defensa, es decir, las fábricas que fabrican los drones y los misiles. Estamos en camino de hacerlo. Esos eran nuestros 4 objetivos, porque esas son las 4 cosas tras las que se iban a esconder para luego desarrollar un arma nuclear y amenazar al mundo si intentaban hacer algo al respecto. Eso no iba a suceder bajo el presidente Trump. Estamos en buen camino. Estamos en o antes de lo previsto en cada uno de esos 4 objetivos y podemos ver la línea de meta. No es hoy, no es mañana, pero ya viene. Llegaremos al punto en que nuestro ejército habrá logrado todos sus objetivos en esta misión y lo están haciendo con una eficiencia extraordinaria, algo que creo que pasará a la historia como una de las operaciones militares tácticas mejor ejecutadas en los tiempos modernos. Volveremos a ese cronograma en un segundo, porque tanto usted como el presidente han dicho semanas, no van a ser meses. Una cosa que creo que hemos aprendido, y si puede ampliar esto, porque si tienes capacidad nuclear, también necesitas el sistema de lanzamiento. Antes de Furia Épica, usted sentía y argumentaba que y el mundo siempre ha subestimado las habilidades de Irán, ya sea su capacidad nuclear o su capacidad de misiles balísticos, y usted sintió que era una amenaza demasiado peligrosa para no abordarla en esta operación, los misiles balísticos y la amenaza nuclear al mismo tiempo. Entonces ahora hemos descubierto que tienen la capacidad y el alcance que es mucho mayor de lo que nosotros habíamos pensado al entrar en esto. Al parecer ahora tienen la capacidad y el alcance de que sus misiles podrían llegar a París, Londres. ¿Es eso cierto? Es correcto. De hecho, pero lo negaron. Recuerde, cada vez que escuche sobre Irán,
Tuvo hace un momento la imagen de Araghchi, su ministro de Relaciones Exteriores. Este tipo es un mentiroso. Estuvo en televisión hace 1 o 2 semanas negando que Irán tuviera misiles que pudieran superar cierta limitación y luego dispararon 2. Ahora no creemos que tengan muchos, pero pronto tendrán más. Hemos destruido y destruimos las fábricas que hacen esas cosas. Esas cosas, las que lanzaron el otro día, podrían llegar hasta Europa y de hecho las habían disparado contra Diego García. Uno de ellos falló, uno de ellos fue derribado, pero los dispararon contra Diego García, que está muy lejos. Así que se dirigían hacia, eventualmente, tener un misil que pudiera llegar a los Estados Unidos continentales. Eso es lo que pretendían hacer. Pretendían convertirse en la próxima Corea del Norte, excepto que no una Corea del Norte dirigida por, ya sabe, un régimen que, ya sabe, es problemático y difícil de entender, sino un Irán dirigido por clérigos chiitas radicales con misiles intercontinentales que eventualmente podrían llegar al territorio continental de los Estados Unidos. Hacia eso se dirigían. Eso es lo que habrían logrado en última instancia si el presidente Trump no hubiera tomado estas medidas que ha tomado. Señor secretario, ¿cree que los norcoreanos han estado ayudando a Irán con su programa de misiles balísticos y nuclear, como informan numerosos reportes? No puedo decir más que ningún gobierno ni país está haciendo algo ahora para ayudar a Irán que impida nuestra misión. ¿Tienen países que los hayan ayudado en el pasado? Sí, los tienen. Quiero decir, y por cierto, Irán también ayuda a otros países proporcionando drones y cohetes y cosas de esa naturaleza que ellos mismos han desarrollado. Pero entienda esto, Irán, este es un país que tiene problemas para conseguir agua potable. Este es un país cuya economía está en ruinas, va a estar aún peor después de esta operación. Este es un país cuya gente ha estado protestando en las calles, no solo por la falta de libertad, sino por la falta de oportunidades económicas, porque se han llevado todo su dinero. Todo el dinero que tienen, el poco que les queda por las sanciones, lo han invertido en patrocinar el terrorismo, construir misiles de largo alcance, aumentando su alcance cada año, fabricando miles de ellos y estos drones de ataque unidireccionales que usan contra sus vecinos. A esto es a lo que han destinado su dinero y esto es lo que iban a seguir haciendo. Se negaron a negociar sobre los misiles. Se negaron incluso a negociar sobre el terrorismo y se negaron a negociar sobre el enriquecimiento. Ellos exigen el derecho a enriquecer. Así que para toda esa gente que anda diciendo que esto se pudo haber evitado, se les dio cada oportunidad en múltiples conversaciones y lo único que hicieron fue rechazar o retrasar y eso no va a pasar bajo el presidente Trump. Él no va a permitir que Irán se convierta en una potencia nuclear bajo su mando y amenace a Estados Unidos ahora o en el futuro. Señor secretario, supongo que la situación ideal sería un acuerdo negociado. El presidente dio y había dicho públicamente una y otra vez antes de Martillo de Medianoche y antes de la operación Furia Épica, y le está diciendo a la gente del cuarto, quinto nivel, cualquier nivel de liderazgo que quede, les está diciendo ahora que preferiría un acuerdo negociado. Ahora, al parecer, tienen algo de poder porque le prometieron al presidente que permitirían el paso de 20 petroleros específicos por el estrecho de Hormuz y tengo entendido que esos petroleros pasaron, así que deben tener cierto grado de poder. La diferencia aquí es, ¿será el cuarto o quinto nivel de liderazgo? ¿Serán más inteligentes que el nivel 1, 2 y 3 y cerrarán el trato o se enfrentarán, ya sabe, a la muerte ellos mismos en un futuro cercano? No podemos ignorar que durante 47 años han evitado y rechazado negociar, pero eso no significa que dejemos de intentarlo. El presidente Trump siempre ha preferido negociar antes que ir a la guerra y siempre ganará. Le dimos 60 días a principios del año pasado y tiempo adicional para negociar después de Martillo de Medianoche a principios de este año, pero en todas las ocasiones esos intentos no tuvieron éxito. Pero vamos a seguir intentándolo. Se intercambian mensajes, hay conversaciones en curso y es posible una reunión directa pronto. Siempre vamos a estar abiertos a eso, pero no somos lo que el presidente Trump no va a permitir, es que no va a permitir que se usen negociaciones falsas como táctica dilatoria para ganar más tiempo, para ganar espacio. Eso es lo que no va a permitir. ¿Sabe? La administración Biden pasó 4 años intentando resucitar el acuerdo nuclear de Obama con Irán.
Pasaron 4 años intentando hablar con los iraníes y les dieron largas durante 4 años y creo que pensaron que podrían darle largas a esta administración durante 4 años. Pero no le van a dar largas al presidente Trump. Él no va a caer en sus juegos. Él no ha caído en sus juegos. Así que siempre estaremos dispuestos a hablar, pero no vamos a permitir que eso o el fracaso de las conversaciones impida nuestra capacidad de defender este país y de proteger a este país de una amenaza real. Es una amenaza para el mundo, no es solo una amenaza para Estados Unidos. La diferencia es que el presidente Trump es el único líder en el mundo con la capacidad y, francamente, el valor para hacer algo al respecto. Señor secretario, volvamos al uranio enriquecido al 60%. Claramente eso nunca puede terminar en las manos equivocadas. Eso sería una amenaza existencial para el mundo, para los Estados Unidos específicamente aquí. Entonces, o van a renunciar a eso voluntariamente o podemos sepultarlo. He estado leyendo muchos artículos sobre esa posibilidad. ¿O es algo que si no aceptan entregarlo voluntariamente, tendremos que tomar posesión por nuestra cuenta? Bueno, no voy a discutir tácticas u opciones que estén disponibles para el presidente. Diré que esto es muy simple. No hay uso para el uranio enriquecido al 60%. Sé que nos estamos poniendo un poco técnicos aquí, pero no tiene ningún uso. No se usa para generar electricidad, no se usa para crear nada con fines médicos. La única razón para tener uranio enriquecido al 60% es poder enriquecerlo al 90% y ponerlo en una bomba. Esa es la única razón para tenerlo. Irán no tiene motivos para tenerlo. Deberían entregarlo. Se les han dado múltiples oportunidades para entregarlo. Múltiples países, incluidos países que consideran amigos, se les han acercado y les han dicho, entréguenoslo. Siguen negándose a hacerlo. Entonces, ¿por qué siguen negándose a entregar el uranio enriquecido al 60%? Solo hay una razón, y es porque quieren retenerlo y guardarlo para usarlo algún día para construir una bomba. Esa es la única forma, y se iban a esconder detrás de todos estos misiles, de todos estos drones, de su armada y de su fuerza aérea. Iban a seguir acumulándolos hasta el punto en que le dirían al mundo, no pueden hacer nada al respecto porque lanzaremos estos misiles contra ustedes y los destruiremos. Mire, este es el momento de mayor debilidad de Irán. Este es ciertamente el Irán más débil en 25 años. Ahora mismo mire el daño que han podido infligir a sus vecinos en su punto más débil. Imagine dentro de 2 años, cuando hubieran tenido la oportunidad de construir, de duplicar el número de misiles que tenían, de duplicar el número de drones que tenían. Imagine eso. Eso no iba a suceder. El presidente no iba a permitir que eso sucediera, por eso tomó medidas. Y de nuevo quiero recordar, porque escucho estos informes de noticias y es muy frustrante que no sabemos cuáles son los objetivos. Los objetivos son muy claros, quiero repetirlos de nuevo. Y vamos a lograr los 4. Vamos a destruir su fuerza aérea, ya lo hemos hecho. Vamos a destruir su armada, en gran parte lo hemos hecho. Vamos a destruir sus fábricas que fabrican estos misiles y estos drones. Vamos a destruir y degradar severamente sus lanzamisiles para que no puedan disparar múltiples salvas contra sus vecinos ni amenazar a nuestras tropas y aliados en la región. Estamos en buen camino para lograr esos 4 objetivos. Esos objetivos se lograrán aquí muy pronto. Hablemos del estrecho de Hormuz. El 20% del suministro mundial de petróleo pasa por allí a diario. Usted ha dicho firmemente que no se les permitirá tener un sistema de peaje donde puedan cobrar a los países millones de dólares por pasar, número 1. Y número 2, se trata del libre flujo de petróleo a precios de mercado. Esto es fundamental para la economía mundial, obviamente no tanto para la economía estadounidense. Y eso plantea el tema de la OTAN, al que llegaré en un segundo. ¿Qué importancia tiene y cómo determina si estará bien que las fuerzas de EU se retiren sabiendo y teniendo la confianza de que el estrecho estará abierto para el libre flujo de petróleo? El estrecho de Hormuz son aguas internacionales, así que cualquier intento de Irán de impedir el tráfico comercial es ilegal. Para estos países que hablan del derecho internacional, impedir el libre tránsito en aguas internacionales viola el derecho marítimo. Así que esa es la número 1. Número 2, es ilegal bombardear, golpear y atacar el transporte comercial y hundirlo. Eso es lo que hicieron los nazis durante la Segunda Guerra Mundial en el Atlántico, y eso es lo que están haciendo ahora con barcos de países que no les gustan o que tienen banderas de países que no les gustan. Estos son actos terroristas que están llevando a cabo.
Y por eso Estados Unidos recibe muy poca energía a través del estrecho de Hormuz. Nuestros aliados del Golfo envían mucho petróleo por allí y países de Asia y Europa dependen de eso. Nosotros dependemos muy poco del estrecho. Así que si de hecho Irán decide establecer un peaje, si de hecho Irán decide que va a controlar ilegalmente el estrecho de Hormuz o decide que van a intentar hacerlo, miren, imagino que será decisión del presidente si quiere ayudar. Pero este es un problema para el mundo, los países de todo el mundo deberían dar un paso al frente y lidiar con eso y decir, eso es intolerable. Y eso es lo que les hemos animado a hacer. Permítame preguntarle sobre la OTAN. Usted dijo que nuestros aliados de la OTAN han sido decepcionantes. Específicamente, sé que se refiere a España, Gran Bretaña, Francia, incluso Italia ahora, y que después de que todo esto termine, reexaminaremos esta relación, y especialmente en lo que respecta a pagamos 2/3 de los gastos cuando se trata de la defensa de la OTAN. Y si es solo, cito, sobre nosotros defendiendo a Europa, usted dijo, ya sabe, en este punto, ¿cómo llamamos a eso? Y no podemos tener nuestros derechos de aterrizaje en naciones europeas, nuestros aliados, en un momento en que los necesitamos. ¿De qué sirve esa alianza? ¿Y está en riesgo la alianza de la OTAN? Sean, he sido uno de los defensores más firmes de la OTAN como senador de Estados Unidos porque le vi gran valor. No era solo defender a Europa. Dije que también nos permitía tener bases militares allí para proyectar poder en otras partes del mundo cuando nuestra seguridad nacional estaba en riesgo. Si ahora hemos llegado al punto en que la alianza de la OTAN significa que no podemos usar esas bases para defender los intereses de Estados Unidos, entonces la OTAN es una calle de un solo sentido. Solo tenemos tropas en Europa para defenderla, pero cuando necesitamos su ayuda, no les pedimos que hagan ataques aéreos. Cuando necesitamos que nos permitan usar sus bases militares, su respuesta es no. Entonces, ¿por qué estamos en la OTAN? Hay que hacerse esa pregunta. ¿Por qué tenemos miles y miles de millones de dólares, cientos de miles de millones de dólares, a lo largo de los años, billones de dólares, y todas estas fuerzas estadounidenses estacionadas en la región, si solo podemos usarlas, si en nuestro momento de necesidad no se nos va a permitir usar esas bases? Así que creo que no hay duda, desafortunadamente, después de que este conflicto concluya, vamos a tener que reexaminar esa relación. Vamos a tener que reexaminar el valor de la OTAN y de esa alianza para nuestro país. Al final, esa decisión la debe tomar el presidente. Nosotros vamos a terminar el trabajo aquí. Como mencioné, estamos muy cerca de lograr nuestros objetivos en todo lo que he expuesto. Pero sí creo que desafortunadamente vamos a tener que reexaminar si esta alianza que ha servido bien a este país durante un tiempo sigue cumpliendo ese propósito o si ahora se ha convertido en una calle de sentido único donde Estados Unidos está simplemente en posición de defender a Europa, pero cuando necesitamos la ayuda de nuestros aliados nos van a negar los derechos de base y nos van a negar el sobrevuelo. Creo que estas son preguntas muy legítimas que debemos hacernos y esto tendrá que ser examinado con mucho cuidado una vez que este conflicto termine. Pagamos 2/3 de ese presupuesto y gastamos casi $1 billón al año. Sería negligente no pedirle una actualización sobre Venezuela. Se reunió hoy temprano con la líder opositora venezolana, María Corina Machado. Ahora, Delcy Rodríguez parece haber estado trabajando bien con Estados Unidos. ¿Puede darnos una actualización sobre Cuba? Su caída parece algo inminente. Bueno, sobre Venezuela recordará que teníamos un plan de 3 vertientes. La primera fue la estabilización. No queríamos que el país tuviera una migración masiva. No queríamos una guerra civil. No queríamos agitación en las calles. Eso se ha logrado en gran medida. De hecho, no hemos visto nada de eso. La segunda es una fase de recuperación y en esa estamos ahora mismo, donde se observa no solo una recuperación económica en Venezuela, sino también una recuperación que es positiva para Estados Unidos. Están enviando todo ese petróleo a nuestras refinerías y las ganancias se depositan en cuentas bancarias controladas por el Tesoro de Estados Unidos. Ese dinero beneficia al pueblo venezolano, no está siendo robado. Parte de la recuperación es que se liberaron cientos de presos políticos. Se ha visto que esa muy infame cárcel donde metían a todos los prisioneros políticos ha sido cerrada. Solo han pasado 3 meses. Lo que se ha logrado en Venezuela en solo 3 meses es nada menos que extraordinario. En última instancia, tendrá que haber una fase de transición. Tendrá que haber elecciones libres y justas en Venezuela y ese momento tiene que llegar. Y eso tiene que, no es para siempre, pero nos estamos
Debemos ser pacientes, pero no complacientes. Me siento muy bien con el progreso logrado en Venezuela en 3 meses, y todos los que decían que tras la detención de Maduro y su entrega a la justicia todo saldría mal, creo que deben admitir que se equivocaron. Hasta ahora, todo va bien en los últimos 3 meses en Venezuela. El caso de Cuba es trágico. Cuba tiene un modelo económico que no funcionaría en ningún lugar del mundo. No tienen modelo económico, no tienen una economía en Cuba. Literalmente no hay economía. Y tristemente, las personas a cargo del aparato de gobierno allí son tanto incompetentes como incapaces de resolver estos problemas. Así que creo que Cuba necesita 2 cosas. Así es. Reformas económicas y reforma política. No se puede arreglar su economía si no se cambia su sistema de gobierno. Pero están en muchos problemas, no hay duda de ello. Sabe, tendremos más noticias sobre eso muy pronto. Estamos trabajando en eso también. Y mantiene que faltan semanas, no meses, para que este conflicto llegue a su fin, señor. Sí, creo que estamos muy cerca de lograr nuestros objetivos. No quiero ponerle un plazo, pero podemos ver la línea de meta. La línea de meta significa que habremos logrado todos los objetivos que el presidente trazó, y esos son importantes porque cuando los logremos será casi imposible que Irán tenga un arma nuclear en el futuro cercano, y el mundo y nuestro país estarán más seguros, que es el trabajo principal del presidente: mantener a los estadounidenses a salvo. Trump siempre hará eso, y eso es lo que está haciendo ahora. Gracias a Dios que lo hace, porque varios presidentes antes tuvieron la oportunidad de actuar y no lo hicieron o lo empeoraron. Muy bien. Secretario de Estado Marco Rubio, gracias por estar con nosotros. Obteniendo valor de este video, solo le pido que le dé like, lo comparta y se suscriba al canal si aún no lo ha hecho.